siguiente tema. Los temas anteriores que estuvimos observando implicaban la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos las implicaciones que conlleva la preexistencia y su humanidad. La preexistencia y su humanidad. Perdón. Los jóvenes se pueden salir a su clase, pueden pasar los jóvenes allá con el hermano Luis Miguel, por favor. Muy bien. Y aprendíamos lo que es la preexistencia de Cristo. ¿Qué es la preexistencia? Hermana Belén, ¿qué es la preexistencia? Pues que Dios, Jesús siempre existió. Tiene que ver con que siempre ha existido. Esa es precisamente la preexistencia, una previa existencia. Ahora, eso lo estudiamos la semana pasada, no voy a hablar mucho de ello porque quisiera que pasáramos a esta lección, es un tanto larga y por lo cual quiero ahondar en esta siguiente lección, la lección número 3. Vamos a ir, por favor, ahí en Juan capítulo número 8, por favor. Juan capítulo número 8. Y en este mismo sentido voy a leer únicamente el versículo número 58 y 59. La semana pasada también estudiábamos este mismo pasaje y veíamos conforme a la preexistencia de Cristo, ya que en este pasaje dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Pero vamos a ver también lo que implica. Hablando acerca de la preexistencia de Cristo, eso indica que al ser un ser preexistente que ha existido desde la eternidad pasada, podemos nosotros ver y ahondar un poquito más, y esto nos va a conllevar algo específico en la persona del Señor Jesucristo. Y esto tiene que ver con la deidad de Cristo. La clase de esta mañana se titula La deidad de Cristo. Juan capítulo número 8. Versículos números 58 y 59, voy a leer, por favor síganme con su mirada. Dice la Escritura: Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Acuérdese de esta frase: antes de que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué implicaba? Lo vimos la semana pasada. Implica el nombre antiguo con el cual Dios se dio a conocer a la humanidad. En Éxodo capítulo número 3, cuando Moisés se presenta delante de Dios y recuerdan que está en una teofanía, Cristo allí en la zarza ardiendo, vamos a encontrar que ahí el Señor habla con Moisés y después de eso vamos a ver que Moisés le pregunta: ¿con qué nombre te vas a dar a conocer? ¿Qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién eres tú? ¿Con qué nombre te voy a presentar? Y el Señor utiliza el nombre Yahweh, que es el nombre antiguo para Dios, el nombre Jehová, que el nombre Jehová o el nombre Yahweh significa yo soy el que soy, en un ser con una existencia eterna, con una existencia constante, y ese es el nombre yo soy el que soy. Entonces el Señor Jesucristo, cuando aquí está siendo confrontado con estos líderes religiosos, les dice de esta manera: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo el Señor. Cuando él dijo esta frase, o este nombre, más que una frase, es el nombre antiguo de Dios, dice el versículo 59 que tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué ellos tomaron piedras para arrojárselas? Bueno, porque en la ley encontramos que cualquiera que se convirtiera en una persona blasfema o blasfemara el nombre de Dios tendría que ser lapidado, tendría que ser apedreado. Sin embargo, vamos a encontrar que ellos estaban con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo la verdad, porque Él es el ser eterno, Él es el Dios todopoderoso, Él es el gran yo soy, y Él les expresa eso. Y no fue la única vez en la cual el Señor Jesucristo mencionó esto, sino que lo vamos a ver en una constante en la vida del Señor. ¿Por qué? Porque si ustedes y yo recordamos, por ejemplo, cuando el Señor, lo estudiamos no hace mucho en el Evangelio de Juan, cuando el Señor está siendo arrestado y cuando llega aquella turba de gente con aquellos antorchas, palos y teas y llegan ahí al lugar del huerto del Getsemaní,
Llegan ante la presencia del Señor y lo que hace es que uno de los soldados le dice: buscamos a Jesús Nazareno. Y el Señor Jesucristo ahí les va a decir: bueno, dejar ir a estos. Esta frase, dejar ir a estos, es lo que se conlleva como el pastorado del Señor. Él cuidó y guardó a sus ovejas hasta el fin. Y dice: dejar ir a estos. Y luego dice: yo soy. ¿Alguien recuerda qué pasó después de eso? ¿Qué dice la Biblia después de que él expresa eso? Dejar ir a ellos. Yo soy. Se cayeron. Dice que retrocedieron atrás y se cayeron. La razón es porque de igual manera ahí el Señor Jesucristo les dijo de manera abierta que Él es el Dios Todopoderoso. Y ahí implicó poder que salía de su persona. Aquí está sucediendo esto, entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas. Pero dice: pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. La razón de eso es porque no había llegado la hora en la cual el Señor diera su vida por nosotros. Y conlleva muchas cosas, pero lo que debemos ahí aprender es que el Señor Jesucristo ahí se está diciendo: yo soy el Dios Todopoderoso. Esa es una declaración directa en la cual el Señor Jesucristo se va a mencionar a sí mismo como Dios. Ahora, hay muchas maneras en las cuales ustedes y yo, y lo vamos a estudiar enseguida, podemos comprender que Jesús es Dios. Pero una de esas es a través de las afirmaciones que Él dio de sí mismo. Las afirmaciones que Cristo dio de sí mismo. Aquí vemos eso. Ahora, vamos a leer la introducción de la lección, por favor. La deidad de Cristo es la doctrina que nos dice la verdad de que Jesús no solo era un hombre con una personalidad impresionante, o un reformador, como muchos piensan, sino que Él mismo era y es Emmanuel, es decir, el Dios con nosotros, la segunda persona de la Trinidad. Es decir, que Jesús es el Dios encarnado. Jesús no comenzó a existir cuando tomó forma de hombre, pues Él ha existido desde la eternidad pasada. Él es eterno, Él es el alfa y la omega, lo estudiamos la semana pasada, Apocalipsis 1:8. Él es el primero y el último, Apocalipsis 1:17. Él es el verbo de Dios, Juan 1:1. Él es el Padre eterno, Isaías 9:6. El Dios sobre todas las cosas, Romanos 5:8. El Dios que tomó forma de hombre, Mateo 1:23, Juan 1:14, Filipenses 2 y Colosenses 2. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Él es Dios mismo, según Hebreos 1:3. En otras palabras, estos pasajes que acabo de mencionar solamente los estudiamos anteriormente y nos va a dar una referencia de que por donde quiera que usted y yo lo veamos, vamos a llegar, si somos estudiantes fidedignos de la palabra de Dios y no llevados por una denominación, sino solamente leyendo la Escritura, ustedes y yo deberíamos llegar a la franca conclusión de que el hecho de que nosotros leamos la Escritura, la palabra de Dios, sin ninguna ideología de denominación, ustedes y yo llegaríamos sencillamente a la conclusión de que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha evidencia bíblica que nos afirma la deidad de Cristo. Ahora, en la introducción, en el Antiguo Testamento, además nos muestra que Jesús es Dios, ya que en diferentes ocasiones encontramos al ángel de Jehová. Lo mencionamos en la clase pasada. ¿Cómo se le conoce al ángel de Jehová? ¿Alguien recuerda? A esa manifestación, ¿cómo se le conoce? Teofanía o cristofanía. Teofanía o cristofanía. ¿Por qué? Porque ¿qué es una teofanía? ¿Qué es una cristofanía? Hermana Carla, ¿recuerda? ¿La qué? Más que la representación, la manifestación, porque se manifestó. Representación nos llevaría a otros detalles, pero sí, es correcto. Es la manifestación en la cual Cristo se dio a conocer. Él se llevó a cabo esto. Entonces lo vemos de esa manera.
También estas cristofanías, es decir, es la segunda persona de la Trinidad preencarnado. Esto es antes de que viniera al vientre de María y él tomara forma de hombre. Y vemos estos textos, los puse acá, pero lo estudiamos la semana pasada y vimos muchos más textos de eso mismo. Además de eso, la Biblia nos habla de la inmutabilidad de Jesús. ¿Qué es la inmutabilidad de Jesús? Alguien diga. Inmutabilidad. Que no cambia, Él no cambia. Ahora, la Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese versículo nos habla de su inmutabilidad. Cristo no cambia, Él no tiene variante, Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. En el libro de Malaquías dice la Escritura, porque yo Jehová no cambio. Ese es un atributo que le corresponde a Dios. Ahora, ese atributo lo tiene el Señor Jesucristo. También el Señor Jesucristo tiene el atributo de su omnipotencia. Tiene el atributo de su omnisciencia. Apocalipsis 2, 18 y 23. También en Mateo 18, 20 dice que Él es omnipresente. Porque Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y para estar con nosotros necesita, si Él va a hacer esa promesa, necesita estar con la iglesia en todo el mundo. Él está en la iglesia en China, en África, en Sudáfrica, en América del Sur, aquí en América del Norte, está en Asia, está en todo lugar. Y si el Señor está afirmando que Él estará con nosotros todos los días, esa afirmación nos indica su omnipresencia, que está Él en todo lugar. Él no está limitado como nosotros al tiempo y al espacio. Él no está limitado, el Señor Jesucristo, a la humanidad únicamente. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a aprender que Él es un ser divino. Y sí, es 100% hombre, pero no pierde la cualidad o las características en su divinidad. Él es un ser 100% divino. Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Y esos atributos solamente le corresponden a Dios. Estamos hablando de la inmutabilidad, de la omnipresencia, del todopoder, de la omnipresencia. Son atributos, dice la introducción, que solo le pueden pertenecer a Dios. Además de ello, en numerosos versículos encontramos que Jesús es el creador. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Y para que Cristo se le denomine como el creador de todas las cosas, es porque Él es Dios. Ahora, escuchen esto es solo la introducción. Estamos viendo muchos argumentos que nos afirman la divinidad de Cristo. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús perdonando pecados. Al Señor Jesucristo le dijeron, bueno, ¿por qué perdonas pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero, lo increíble es que Él puede perdonar pecados. Y no es una aberración, eso no es una blasfemia. ¿Por qué? Porque el Señor sí tiene poder para perdonar pecados, ya que Él es Dios. Él es un ser divino. También, en lo último, en la introducción, y mostrando sus atributos divinos y demostrando que Él era el Mesías. El Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías era aquel, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de lo que la palabra de Dios nos va a decir acerca de la promesa de Dios. Hay muchos textos que nos hablan acerca del Mesías. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero todo lo que la Biblia habla acerca del Mesías se cumple en cabalidad y en exactitud en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, quiero establecer los objetivos de esta lección. En primer lugar, debemos demostrar de manera bíblica la deidad de Cristo. La intención de esta clase es demostrar de manera bíblica la deidad de Cristo. Con la pura introducción, hermanos, ahí deberíamos de tener suficientes argumentos bíblicos, y por eso es que les puse un montón de citas bíblicas. Si usted se da cuenta ahí en la introducción, hay muchas citas bíblicas. ¿Por qué? Perla, Araceli, ahí están sus manuales, si me ayudan, están en la parte de atrás.
También el segundo objetivo de esta lección es que el estudiante no tenga duda de que Cristo es Dios. Esta lección sería bueno para todos aquellos que dudan de que Cristo es Dios. Es decir, no es, miren, debemos tener mucho cuidado. La palabra de Dios nunca es para discutir. Dice la Biblia en Tito y en Timoteo. No, el siervo del Señor no debe ser contencioso, debe ser amable para con todo, apto para enseñar. Es nuestra responsabilidad. No es para que tú digas, pues tengo esto ya, este manual, y ahora sí me voy a ir con un testigo de Jehová y le voy a decir. No es para eso. Es para que tú sepas lo que crees, para que ustedes y yo sepamos qué es lo que creemos y por qué lo creemos. ¿Me doy a entender? Es sencillamente para que nosotros sepamos lo que la Biblia dice y lo concerniente a nosotros. Ahora, si en algún momento tenemos la oportunidad, de enseñar a alguien estas verdades, adelante. El propósito de que usted tenga este manual es que usted pueda tener también la habilidad de poder enseñar y compartirlo con alguien más. A lo mejor se encuentra con algún familiar, algún amigo que tiene dudas acerca de estos temas. La intención de esto es que usted pueda tener las herramientas suficientes para poder dárselo también a alguien más. Así es de que para eso sirve esta lección. Quiero, antes de seguir, debo ver algunas frases o palabras importantes. Número 1, deidad. La palabra deidad significa un ser divino. Cuando hablamos de una divinidad, es porque alguien tiene en su mente la idea de que eso es un ser divino. Ahora, la palabra divinidad no tan solamente se usa en nuestros términos como cristianos, sino que esta palabra se utiliza vastamente a lo largo de las culturas que han existido. Los mayas tenían divinidades. ¿Sí? Podemos ir al Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México, y allí en ese museo vamos a ver secciones que dicen las divinidades. Pero ¿eso es correcto en términos teológicos? Bueno, no. Es que hay un solo Dios. Para poder entender la palabra divinidad, cuando yo estoy hablando de la divinidad, quiere decir un ser divino, o también quiere decir una esencia divina. Esa es la definición. Si usted busca en diccionarios, la definición que usted encontrará es que deidad quiere decir un ser divino o una esencia divina. Ahora, también la segunda frase o palabra que quiero recalcar es la palabra atributo, ya que estas dos las vamos a estar utilizando a continuación. Pero la palabra atributo quiere decir que es cada una de las cualidades o propiedades de un ser. Les pregunto, ¿un animalito tiene atributos? Damaris. Sí, es un ser y tiene atributos, tiene cualidades. Ahora, hermanos, vivimos en tiempos bien desastrosos con las mascotas. La Biblia hice un tema hace tiempo de esto, de las mascotas, y me encontré que habla mucho la Biblia acerca de eso. Ahora, no habla de perritos, de gatitos, de eso, pero habla de los animales que hay mencionados en la Biblia. Y es correcto, la Biblia dice que no debemos maltratarlos, la Biblia dice que debemos cuidarlos, la Biblia habla acerca de eso, pero también dice que son para nuestro consumo. Ahora, no sería muy grato comer un perrito, o un gatito o algo así. Pero hoy en día, los atributos que les dan a las mascotas han sobrepasado lo correcto, lo moral. Y nosotros debemos saber que aunque sí un animalito puede tener atributos, no es lo mismo un animalito a un ser humano, a una persona. Pero note esto, hay muchas personas, y hay un evangelista llamado Ray Comfort,
Él tiene un ministerio de aguas vivientes, tiene videos muy buenos de aguas vivientes, todo un ministerio. Y él entrevista en universidades, en colegios, en muchos lugares, anda entrevistando, es americano. Y una de las cosas que él ha descubierto, perdón hermanos, tengo una araña por acá, no sé dónde está, pero la vi hace un rato. Si grito es por eso. Quién sabe, es que la siento, pero no sé dónde está. Si la ven, le doy permiso que me... Ahora no se vengan, pero lo que este hermano Roy Comfort hace es que a veces va a las universidades y les dice, bueno, es que ¿tú qué preferirías salvar? Si tienes ahí a una persona que está ahí moribunda y salvar a tu gatito, ¿qué preferirías? ¿A quién escogerías? Increíblemente la mayoría de las personas escogen sus mascotas sobre la vida de un ser humano. Muchos dicen, no, pues es que es mi mascota, es mi perrihijo, quién sabe cómo le llaman, ¿verdad? Es mi hijo, es mi esto y aquello. Y mi compañero es mi mejor amigo y esto. Y debemos saber algo. Nosotros, aunque los animales pueden tener atributos, no se compara a lo que es una persona. Lo pongo así de fácil. El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros. No murió por los animales para darles vida eterna. No voy a entrar en esos temas. ¿Qué tal si hay alguien amador de los animales? No, un día vamos a predicar de eso. Pero lo que debemos saber es que un atributo es una cualidad que posee un ser. Algo que posee un ser. Los atributos los tenemos todos. Ahora, cuando hablamos de Dios, Dios es un ser. Pero también debemos saber que Él tiene atributos. Continuamos ahí en la lección. La manera en la que podemos conocer que Cristo es Dios es a través de la misma palabra de Dios. Note esto, toda doctrina que usted y yo podamos tomar, obtener, recibir, debe ser basada en la Biblia. Debe ser basada en la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia? Porque si no, entonces yo me pregunto, ¿qué estaríamos enseñando o qué estaríamos aprendiendo? Nosotros, los pastores, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos inclinaciones hacia diferentes aspectos, pero lo que nunca falla es la palabra de Dios. Por eso es que no tan solamente esta doctrina, sino toda doctrina que usted y yo podamos tener y todo lo que creamos debe estar afirmado en la palabra misma de Dios. Debe estar allí, en la Biblia, en la palabra de Dios. Si no está allí, si no está en la Biblia, entonces vamos a tener detalles y vamos a volvernos religiosos. Mírenme, por cierto, antes de que usted diga, es que yo soy bautista, usted debe decir, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque Cristo es quien murió por usted. La denominación murió por usted, no. Es bueno identificarnos en una denominación, en un rumbo, en algo de esa manera. Sí, eso es correcto. Pero debemos saber algo. Cristo es quien nos salvó, quien murió por nosotros. A mí, yo doy clases a veces en institutos bíblicos y eso. Y una de las clases que he rehusado dar es, bueno, son varias. Uno es apologética. Apologética. Es buena la apologética, sí. Yo estudié año y medio apologética. Es bueno porque yo necesito saber eso. Necesito saber qué cree cada doctrina, cada denominación y por qué yo creo lo que creo. Es bueno. También otra de las clases que no doy es sectas y religiones. Regularmente me rehuso dar eso. A veces me dicen, pastor, ¿puedes dar esa clase? Y le digo, no, deme otra. La razón que yo en lo particular lo hago de esa manera no es porque yo no crea en eso. Sí creo en eso y he estudiado eso. Sin embargo, yo creo que pasaría y utilizaría mejor mi tiempo estudiando sobre la Biblia de manera directa. Es decir, me es más útil a mi persona el poder dar una clase sobre alguna doctrina o sobre algún libro de la Biblia
que estar debatiendo con otra doctrina. Insisto, yo creo y yo he estudiado y me he preparado para también defender, porque la Biblia dice que debemos defender para presentar defensa ante los que se requiera presentar defensa. Y es importante, sí. Pero yo creo que cuando vamos a estudiar debe ser en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo estudié apologética, yo tuve que estudiar varios libros escritos de lo que se conoce como los padres de la fe, o los padres en el cristianismo, y ahí me leí mucha literatura acerca de Josefo, acerca de muchos que se les considera como padres de la fe. Y a todo eso es bueno conocerlo. Pero yo me pregunto, bueno, la Biblia dice los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y yo tengo mucha información en mi mente de todo eso. Si ustedes me preguntan, ¿qué pasó en los 400 años de silencio? Que no viene nada de eso en la Biblia. Yo les voy a dar mucha información que la tengo, pero yo prefiero darles información bíblica, porque la Biblia es lo que transforma, la Biblia es lo que cambia. Estudiar las Escrituras, entonces, la manera en la que podemos conocer que Cristo es Dios es a través de la misma palabra de Dios. Pues es imposible el ser un estudiante fidedigno de la Escritura y decir que Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque como ahorita vamos a ver, nos va a llover información bíblica sobre un tema ahorita, la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Es por ello que toda doctrina correcta debe brotar de las Escrituras y no de ideas o pensamientos de hombres, quien quiera que éste sea. En primer lugar, vamos a ver lo que se conoce como las profecías mesiánicas que demuestran la deidad de Cristo. Las profecías mesiánicas, aquí vamos a ver 18 profecías que tenemos en la palabra de Dios que nos hablan concerniente a profecías y cumplimientos que tenemos, la profecía en el Antiguo Testamento, el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, para eso voy a pedirle solamente a dos personas que me ayuden a leer. ¿Quién me ayuda a leer? Dos personas que me ayuden. No todos, voluntariamente. Hermano Isaías, hermano Guille. Ok, usted, hermano Isaías, va a leer las profecías. Y usted, hermana Guille, va a leer, por favor, el cumplimiento. Hermano, hermano Feliciano, me ayuda con el micrófono, está en la parte de atrás, por favor. Y note, hermano, aquí vamos a encontrar profecías y el cumplimiento. ¿Qué es esto? En primer lugar, para poder demostrar la divinidad de Cristo es a través de las profecías mesiánicas que tenemos en la palabra de Dios. Ahora, escuche esto. Estas, por supuesto, no son todas las profecías. Solamente vamos a mencionar 18 profecías que hablan acerca del Mesías. Por favor, vamos a la hermana Isaías, hermana Guille, por favor. Vamos a leer. Primero, la primera profecía es concerniente a lo que se conoce como el protoevangelio. Génesis 3:15, por favor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Ahí vamos a ver que está hablando sobre la simiente de la mujer. En otras palabras, está hablando sobre la descendencia que vendría de la mujer. Y el cumplimiento de esto, vean en Lucas 3:38. Hijo de Enoc, hijo de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios. Esa frase, hijo de Adán, está hablando de eso precisamente. El Señor Jesucristo vino desde toda su descendencia, o su ascendencia más bien. Vamos a ver que llega hasta Dios. Y vamos a ver que ahí va a mencionar que era hijo de Adán. El Señor Jesucristo cumpliría lo que se conoce como el protoevangelio, sí, porque vendría a ser la simiente de la mujer, en este caso de Adán y de Eva. Y vamos a encontrar que viene en ese mismo sentir. Ese es el cumplimiento.
Vean por favor la segunda promesa. El Mesías sería descendiente de Abraham también. Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en todas las naciones de la tierra. Ahí dice, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Está diciendo, en otras palabras, que de Abraham vendría la bendición que Dios daría a toda la humanidad. Y eso se cumple en Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Está, en otras palabras, está diciendo ahí el cumplimiento de esa promesa. También que el Mesías sería de la tribu de Judá. En Génesis 49:10 dice la palabra de Dios así. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Sila, y a él se congregarán los pueblos. Ahí está usando esta manera y está diciendo, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Esa es una mención del Mesías. Y ahí está diciendo que vendría de esa tribu. Ahora vean por favor en Lucas 3:33. Hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Eslo, hijo de Fares, hijo de Judá. Es decir, ahí en la genealogía del Señor Jesucristo vamos a encontrar que ahí precisamente está mencionando y dice que el Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. El Señor venía de esa tribu. Número 4, el Mesías nacería en Belén, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para azar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Muchas gracias. Ahí está diciendo, pero tú, Belén, y luego dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es una mención mesiánica. Lucas capítulo 2, versículo número 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposado con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Todos sabemos, el Señor Jesucristo vino precisamente nacido ahí en Belén. Vean número 5, también el Mesías nacería de una virgen. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Note eso, esa era una profecía que se iba a estar dando. Vendría, sucedería, el Señor mismo daría una señal y la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. En Mateo 1:18 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento virginal del Señor Jesucristo. También otra profecía, sería llamado el Cordero de Dios. En Génesis 22, 7 y 8 encontramos esto. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero del holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahí encontramos esta historia que sería una tipificación del sufrimiento del Señor Jesucristo. Sería ese oferente, esa ofrenda que sería llevada para el perdón de los pecados. Y lo vemos, hace tiempo prediqué yo de esto, hace tiempo, pero también su cumplimiento lo tenemos en Juan 1:29, que dice: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El
quita el pecado del mundo. Juan lo va a mencionar en diferentes ocasiones. En Apocalipsis 5 también lo menciona como el Cordero de Dios. También el Mesías sería llamado Hijo de Dios, Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Adán me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí lo vemos. También vemos que el Mesías hablaría en parábolas. Miren la manera en la cual el Señor hablaría. Bueno, eso había sido profetizado también. En el Salmo 78:2 dice lo siguiente: abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. El versículo 34 de Mateo 13 dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahí encontramos, y de hecho a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, que es el Evangelio dirigido a los judíos, vamos a encontrar que Mateo lo que va a hacer es constantemente estar dando pasajes diciendo: esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta o en la escritura o por boca de tal persona, y lo vamos a ver una constante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en su persona se cumpliría mucho, o más bien todas las profecías mesiánicas se cumplirían en su persona. Y lo tenemos de esa manera. También la Biblia hablaría de que en Mesías había milagros. Vea por favor Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Mateo 11:4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los ojos hablan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y ahí tenemos eso, me salté uno, ¿verdad? Que el Mesías sería el profeta para Israel también. Pero continuamos, también el Mesías entraría humildemente en Jerusalén. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y su cumplimiento lo tenemos en Mateo 21, lo que se conoce como la entrada triunfal del Señor Jesucristo. No leeremos el pasaje porque es extenso, pero lo entendemos. También el Mesías sería traicionado. Note esto, son cosas que se hablaban del Mesías. En el Salmo 41:9 dice la Escritura: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañal. Y eso sucedió en Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ese es el cumplimiento de esa profecía. También el Mesías sería vendido por 30 piezas de plata. Vean lo que dice Zacarías 11:12. Les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario 30 piezas de plata. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y su cumplimiento lo tenemos en Mateo 27, pero ahí es sencillamente cuando Judas entrega al Señor y precisamente pide 30 monedas de plata. Y vean esto, cómo se fue cumpliendo con exactitud. También la 15 dice: echarían suertes sobre su ropa. En el Salmo 22:18 dice así: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y en Mateo 27:35 lo aclara: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
también se burlarían de él. Salmo 22, 7 y 8. Todos los que me ven les escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y en Mateo 27, 41 al 43 dice también lo siguiente. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. Se da cuenta, todo esto viene a cabalidad. La 17 dice: no quebraría ni un hueso. En el Salmo 34, 20 dice la palabra de Dios lo siguiente: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19, 31 nos dice del Señor Mas Jesucristo. cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Todo eso son profecías mesiánicas. Ahora, insisto, no son todas. Vea, habla de la resurrección también. En Salmo 16 a 10 dice lo siguiente: Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sea. Vea la resurrección. Ahora, yo le pregunto, ¿este salmo quién lo escribió? Lo escribió David. ¿Y de David se cumpliría esto en David? No, porque su tumba tenemos hasta hoy día. Sin embargo, en Mateo 28, 5 dice la escritura lo siguiente: Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces ahí tenemos solamente, mire esto, solamente 18 profecías mesiánicas. Ahora, por profecías mesiánicas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Profecías que se cumplirían en la persona del Mesías, el Mesías. Ahora, para un judío, ¿quién era o quién sería el Mesías? ¿Alguien sabe? No sé si sepas, Paco. Todos los cumplimientos en cuanto a que él sería el rey, que él gobernaría, que él tendría su cetro de equidad, y todas esas promesas se cumplirían en el Mesías. Ahora, cuando los judíos vieron al Señor Jesucristo, específicamente aquellos que vieron la resurrección de Cristo, y recuerden que ahí en Hechos capítulo 1 le preguntan: ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les dice: no os toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y esa frase era porque los judíos tenían ese conflicto. Si tú eres el Mesías, entonces tú debes darnos paz en el mundo. Si tú eres el Mesías, tú debes reinar. Si tú eres el Mesías, no, había profecías que se cumplieron aquí. Y todo judío esperaba que el Mesías pusiera su reino en la tierra. Ahora, ¿esto sucederá? La respuesta es sí, pero sucederá en lo que se conoce como el milenio, donde el Señor Jesucristo reine sobre la tierra. Será un reino terrenal, sí, y las promesas que se llevaron a David, a Abraham y muchos de los textos que tenemos como profecías mesiánicas se cumplirán precisamente en este tiempo. Ahora, por eso es importante. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien sabe cuántas profecías mesiánicas hay? Si no saben, no se incomoden, porque yo tampoco. Estuve tratando de investigar cuántas profecías mesiánicas hay, pero hay muchos puntos de vista, no quise adentrarme, pero cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta que mucho habla acerca de esto. Ahora, hay salmos que son mesiánicos, ¿correcto? Salmos que son mesiánicos. De hecho creo que lo tengo aquí. Sí. Dice: la Biblia contiene muchísimas más profecías concernientes al Mesías.
las cuales todo judío que conocía las escrituras sabría las características. Inclusive hay salmos que se les conoce como salmos mesiánicos y pasajes que hablan sobre el Mesías de una manera directa. Ahora, ustedes recuerdan cuando vienen los magos de Oriente, no eran reyes magos, los magos de Oriente, y ustedes recuerdan lo que sucedió. Vienen ante Herodes y le dicen, bueno, nosotros venimos a buscar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto y venimos a adorarlo. Cuando Herodes escucha eso, dice que él y todo el pueblo se conmovieron. Y cuando lo que hizo enseguida ese rey fue que mandó llamar a los escribas, ¿se acuerdan? Y les preguntó, oye, ¿dónde van a nacer el Mesías? ¿Qué va a pasar? Ahora, la respuesta que ellos dieron, ¿fue bíblica o no? Piensen en lo que tomó. ¿Sí o no? La respuesta es que sí. Ellos sabían dónde iban a ser. Ellos sabían estas promesas de, oh, tu Belén Efrata. Ellos sabían todo eso. Inclusive, mire hermano, en la estrella de Belén, bueno, no de esta Belén, de la hermana Belén, la estrella, le hubiera puesto a su hijo estrella, y ya tenías la estrella de Belén, era una profecía que venía en los Salmos. Eso viene, y hay muchas cosas que vienen. Ahora, no tenemos todo el tiempo, lo que quise es que viéramos solamente algunas promesas con su cumplimiento. Y si usted y yo leemos Mateo, ahí vamos a encontrar, esto es para que se cumpliese, esto es para que se cumpliese. ¿Por qué? Porque Mateo tiene la afinidad de darle a conocer a los judíos que Jesús es el rey de los judíos. Y por eso es que se menciona así. Ahora, todo eso son pruebas contundentes para nosotros, para saber, para entender, para guardar bien que Jesús es el Mesías. Y si Jesús es el Mesías, es porque Jesús es Dios, porque el Mesías es Dios. Ahora, el nombre mismo del Mesías, ¿qué significa la palabra Mesías? A ver, hermana Oli, ungido. Ahora, yo les pregunto, ¿esto de ungido se ve en la Biblia? La respuesta es que sí, pero solamente para Jesús se ve. La respuesta es no. ¿David fue ungido? ¿Sí? Fue ungido. ¿Qué es ungido? Bueno, en aquellos tiempos, de hecho en la ley se había determinado que iba a hacerse un aceite especial para ungir a los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que ser ungidos. Por eso en el Salmo 133 dice cuán hermoso, cuán delicado es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego al último dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. A la hermana le dan crisis ocasionales. Vamos hermana Rebeca, no sé si puedes le dan convulsiones. Nada más. Vamos a orar con la hermana, por favor. Señor, mira una vez más esta Marina y tienen, tú sabes, Señor, tú has permitido que viera todas estas convulsiones que vienen a él. Pero Señor, queremos ponerla en tus manos. Señor, también esto hace que a veces ella, por esa razón, a veces no quiera venir, se siente incómoda. Pero Señor, ayúdanos a abrigarla, Señor, como familia que es de nosotros, como hija tuya, Señor, que ha reconocido en Cristo el amor de su alma. Que el Señor, por tanto, tomes control de su situación y que ayude, Señor. Sé con ella, ayúdala, Padre. Da fuerza a reinar en la familia. Que tu buena mano sea sobre ellos, Señor. Que conoces su necesidad
Y ruego, Señor, que tú le ayudes, Señor, para que estas convulsiones, ataques que vienen, Señor, tú, Señor, tengas control y le ayudes, Señor, porque a veces ha caído en escaleras, ha caído en diferentes lugares y su cuerpo se ha dañado, Señor, pero te damos gracias porque ella te ama, Señor, y ella busca de ti, Señor, a pesar de esta enfermedad, que sabemos que tú has permitido por alguna razón en su vida. Bendice, Señor, y ayúdale en este momento que tiene esta crisis. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar, hermanos. No se alarmen. Gracias a Dios, pues le dan las convulsiones, pero gracias a Dios está bien. Yo tomo un medicamento, es un poco fuerte y detalles, pero pues vamos a estar ahí al pendiente. Muy bien. Permítanme leer el punto número 2. El Nuevo Testamento también nos da referencias de la deidad de Cristo. Ahora, estas referencias que voy a mencionar a continuación no son referencias directas. Muchas de ellas son referencias que nos van a hacer de manera indirecta saber que Cristo es Dios. Lo menciono de esa manera porque puse también otra sección, que es el punto número 3, donde ya maneja de manera directa lo que es la manera directa en la cual la Biblia en el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es Dios, es decir, de manera clara. Estas que vamos a ver a continuación son maneras en las que nos da la Biblia en el Nuevo Testamento referencia de la deidad de Cristo de una manera indirecta. Escuche, por favor. En Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Ahora, lo importante allí es en el nombre. No dice en los nombres, dice en el nombre. Y luego dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, allí ese es uno de los nombres que nosotros tenemos para Dios. Ese es un nombre de Dios, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es un nombre de Dios. Ahora, nosotros lo entendemos como la Trinidad. Creemos en la Trinidad, ¿por qué? Porque la Biblia nos hace referencia a ella. Si bien la palabra Trinidad no viene en la Biblia, sí el concepto de la Trinidad. Existe un solo Dios en tres divinas personas. ¿Quiénes son? Es Dios Padre, con su personalidad, con su esencia, Dios Hijo por lo mismo y Dios Espíritu Santo por lo mismo. No podemos pensar que son seres divididos, sino es un solo Dios en tres divinas personas. Ahora, ¿cómo lo creemos? Dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, un solo Dios. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. En el nombre de Jesucristo hay perdón de pecados. Apenas acabamos de ver este texto en el estudio de Hechos que estamos llevando los días jueves. No voy a hablar en eso, pero no está diciendo que para poder ser salvo necesita ser bautizado, sino está diciendo que Cristo tiene poder para perdonar pecados, y si Él puede perdonar pecados es porque Él es Dios. En 1 Corintios 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En el idioma original, que es el idioma griego, no existe una coma, sino que viene de manera directa diciendo que Él es el Dios Todopoderoso, porque dice de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Está haciendo referencia de que es el mismo. En 2 Corintios 13:14 vamos a tener la Trinidad una vez más. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Está hablando de la divinidad y está hablando de Dios Hijo, de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí.
Esa frase tiene que ver con que Él está diciendo, yo soy el mismo Dios. En Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Insisto, son pasajes de manera indirecta, están diciendo que Cristo es Dios. Efesios 6:23, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Apocalipsis 20:6, bienaventurado el santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Reinarán con Cristo 1000 años. Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Todos esos pasajes, y ahora hay muchos más, mencionan la divinidad de Cristo de manera indirecta. No es el tema, pero de manera indirecta se está mencionando, se está una vez más diciendo de esa manera. Ahora, voy a darles estos 4 versículos en los cuales de manera así, clara y directa, la Biblia va a hablar que Jesús es un ser divino. En Romanos 9:5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo. Y luego que dice, el cual es Dios. El cual es Dios. Está diciendo allí que Cristo es Dios. ¿Y quién es Cristo? Pues Jesús. Jesús es Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y luego añade, el verbo era Dios. Es decir, de manera directa ahí está diciendo que el verbo, es decir, Cristo, es Dios. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De manera directa está diciendo de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Hebreos 1:8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, tu trono, oh Dios. Esa mención está hablando de Cristo y está diciendo tu trono, oh Dios. Está hablando de Jesucristo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Entonces, esas son afirmaciones de las cuales nosotros entendemos que Cristo es Dios. Muy bien, ¿cómo vamos? Hay mucho, ¿verdad? Ok, a ver, estírese. Que ya no los veo, de que veo humo saliendo. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud o comentario? Si es comentario, que sea breve. Sí, Paco. Es curioso ver que tanto en los mayas como en los aztecas hay una divinidad que es la serpiente del mundo. Y eso hace referencia, bueno, los teólogos creen que Satanás se hizo presente en las culturas y por eso atrocidades como el sacar el corazón y comerse o hacer N cantidad de cosas. Cuando, nosotros tenemos la perspectiva de lo que habla en cuanto a Cristo, pero del otro lado sucedieron cosas de este tipo. Sí, y hay mucho, siempre, a la par de la luz ha habido tinieblas. Pero debemos saber que la luz vence a las tinieblas. Y ese es Dios. Pero siempre la maldad ha estado desde el inicio. Lo vamos a ver un poquito en la predicación de esta mañana. Muy bien. ¿Alguien más levantó su mano? Hermano Bogotá. En el principio se mencionó creer en la Biblia, pero bueno, una de las cosas que viene a mi mente es que, por ejemplo, el adventista cree en la Biblia, el testigo cree en la Biblia, ¿no? Entonces, como que el punto sería, ¿qué crees tú de la Biblia, ¿no? Para sostener nuestra fe, ¿no? Porque si podemos decir, no, sí, yo creo en la Biblia, pero es como que creo en la Biblia. De ahí, un poquito analizando esto de los refutan la Biblia, digamos. Yo escuché alguna vez esto y ahorita que lo leímos acá, en una de las profecías y cumplimientos, lo que es en Isaías 7:14,
aquí dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí, de la Virgen concebirá. Okay. En el hebreo, para la traducción no viene virgen, y ellos lo refutan porque no viene virgen, ahí viene, en el hebreo viene doncella o algo así como mujer joven, no viene la palabra virgen, y en el Nuevo Testamento viene virgen, entonces muchos lo utilizan, pero obviamente en el contexto de Isaías, doncella era, como eran nuestros tiempos, nuestros tiempos algo malos, no buenos, que allá una mujer ya no se considera virgen, así una jovencita, que realmente pues sí, entonces aquí en la traducción que yo, porque una vez me refutaron ese punto, pero pues obviamente doncella era una mujer. La palabra utilizada ahí en Isaías para esa palabra, que es precisamente doncella, está hablando de una mujer entre 15 y 17 años. Por eso se cree que María tenía una edad muy, muy joven. Y sí, precisamente en los usos y costumbres del pueblo hebreo, cuando se hablaba siempre de una doncella, regularmente se hablaba de una virgen, de una mujer virgen. ¿Por qué? Porque era aún parte de los usos y costumbres. Los sacerdotes, por ejemplo, ellos se tenían que casar con una doncella, y la palabra doncella era el mandamiento que se tenían que casar con una mujer virgen. Los sacerdotes tenían eso por ley y era establecido, y lo mencionaba así, y lo menciona en varios pasajes. También ayer estaba platicando con el hermano Ray y se me olvidó la pregunta que me hizo hace 8 días. Pero estábamos platicando y me estaba mencionando acerca de en Colosenses 1:15, donde mencionamos la palabra protótokos, que es el principal. Esa palabra también ha sido un tema de discusión, especialmente por la secta Testigos de Jehová, porque la palabra, si bien la palabra protótoco sí significa el principal, los Testigos de Jehová utilizan otra palabra que llegó tiempo después. La iba a anotar, pero sí la anoté, pero ya no me acuerdo. Y esa palabra, protóticos o algo así, no me acuerdo, es diferente. Ese significa el primer ser creado. Y tratan de aferrarse a esa doctrina. Nos llaman a nosotros como pues los trinitarios, que cometemos esa herejía y un montón de cosas. Sin embargo, no es el único pasaje en el cual vamos a ver que Cristo es Dios y parte de la Trinidad. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido desde muchos versículos que hemos aprendido a lo largo del tiempo. En Génesis 1:1 yo les he enseñado que solo ese versículo nos habla acerca de la Trinidad, y hay muchos más versículos que nos hablan concerniente a eso. Entonces, déjenme ver, vamos a dejarle hasta allí para no voy a dar tan rápido esto, sino vamos a dejarle hasta allí. La siguiente clase vamos a ver los atributos también que tiene Cristo, nos demuestran su deidad. Muy bien, entonces, déjenme hacerles preguntas entonces a ustedes, ya que no quieren hacer mucho. Hermano. Tengo esta duda, pastor. ¿Por qué no coinciden las genealogías de Mateo y Lucas? Porque una es de María y la otra es de José. Y cuando... Ok, si vamos a Mateo o vamos a Lucas, vamos a Mateo 1. En el versículo número 16 viene dando toda la genealogía, y vamos a ver precisamente eso, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque uno se va a encargar de dar la descendencia o la genealogía para José, que en este caso es Mateo, ya que dice la palabra de Dios lo siguiente. Vean, por favor, versículo 16.
y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Eso no lo vamos a encontrar en Lucas. La razón es porque en Lucas está haciendo esa diferencia. De hecho, lo menciona hasta de manera diferente, pero esa es la razón por la cual se menciona o se dice que una es de José y la otra es de María. La otra no va a mencionar de manera directa que sea de María. Sin embargo, cuando nosotros vemos y cuando nosotros vemos que esta no es una concordancia en su totalidad de la genealogía, pues sobreentendemos que está hablando de la genealogía de María en este caso. Pero es por eso se cree. La veo como que no, ¿verdad? Lo que pasa es que en el versículo 23 de Lucas, del capítulo 3, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y ahí empieza la genealogía, con la verdad de Elí. Entonces ahí nuevamente vuelve a mencionar a José. Hace tiempo estudié yo un poco de esto y me metí en un montón en los mesiánicos. La razón es porque en el siglo pasado los judíos decían en los vuelos internacionales, retaban a los pastores y a cualquier ministro o cualquier persona y decían: damos $1 millón con un cartel a aquellos que me demuestren que Jesús es hijo de David. Nadie pudo. La razón es porque no nos deja de manera clara. Los judíos, que obviamente conocen todo y conocen todos los linajes y todo eso, argumentaban aspectos que no me voy a meter ahorita, pero que nosotros no podríamos entender por nuestra cultura. Sin embargo, para ellos era más lógico. Este es un tema de eso, porque de hecho ha sido todo un debate. Y sin embargo, nosotros sabemos que Jesús viene de David. Sabemos que Jesús, aunque bien se consideraba hijo de José, no era hijo de José. Si bien sabemos que Jesús era hijo de María, comprendemos que Jesús es hijo de Dios. Y esos son aspectos teológicos y es todo un debate que se ha realizado. Y sí, tal vez no puedo darle una respuesta bien clara y precisa porque es muy difícil. Sin embargo, la mayoría de los teólogos a lo largo de los años, ellos concuerdan de que una es genealogía de José, otra es genealogía de María. Y sí, tal vez no podemos entenderlo a cabalidad, porque yo hice un estudio, de hecho, y lo tuve que escribir en mi libreta para hacer así, pues ¿por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? Y lo hice así en una comparativa, pero no puedo yo deducir que haya un error tampoco, de ninguna manera. Sin embargo, puedo yo saber que probablemente, y yo es lo que creo, que una viene de genealogía de María y otra viene de genealogía de José. Ahora, notemos esto: la Biblia no nos va a dar todos los datos de todo de quién vino, sino imagínense, el libro de la genealogía fuera muchísimo más grande. El único libro de genealogía que tenemos completo es el Génesis 5, la genealogía de Adán, que es breve ahí en la expresión bíblica. Muy bien. Pero así quedamos, ¿no? Sí, ok. Muy bien. ¿Alguna pregunta más fácil?
Muy bien, vamos a terminar. Gracias a Dios, Marina, ya estás bien. Vamos, gracias a Dios por ti. Y hermanos, miren, déjenme decirles algo. A veces Marina me dice, no, yo por eso ya no quiero ir a la iglesia, pero animémonos unos a otros en el amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos y también buscando que los demás puedan venir. Marina, te amamos en el Señor y sabemos que pues esto te pasa, pero sabemos que es pasajero. Y Dios te ama y nos da gusto que estés aquí. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponernos de pie, por favor. Ya que la hermana hizo la pregunta, pues ya no les dio tiempo para hacer las preguntas. La próxima semana. Muy bien, última oportunidad. Si alguien quiere el cuadernillo, el libro de la clase, por favor, pídalo. Ya el hermano Ray va a la tercera vuelta. Sí, por cierto, también páguenlos, si ya lo tienen, 36 pesos, por favor, ahí con el hermano Ray, no va a dejar salir a nadie, y ahí se anotan. Si alguien quiere algo, anótese, por favor. Muchísimas gracias. Vamos a orar, hermano Ray, por favor, guíanos, hermanos. Vamos a ver. Damos gracias, Señor, porque el alimento que tú nos das, Señor, nos sirve para edificarnos, Señor, para también poder defender nuestra fe, pero sobre todo, Señor, para saber qué es en lo que creemos, Señor, qué es en ti. La verdad es que no podemos entender todas las cosas completamente, Señor, porque nuestra mente es como la de una hormiga, Señor, a comparación de lo que tú eres. Pero, Señor, te seguimos pidiendo que nos sigas alimentando, que bendigas al pastor, Señor, que le llenes la sabiduría, y también a nosotros, Señor, que nos ablandes el corazón y también todo el conocimiento, Señor, que pueda penetrar en nuestras mentes, porque pues no podemos entenderlo completamente, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a ser humildes, mansos, para poder acercarnos como tú quieres, Señor, a hacerte. Guárdanos, Señor, y permítenos irte adorando, alabando y poniendo de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.